Pasamos entonces a la segunda temática de esta columna política de Lucas Trenti, este capítulo número 2, que tiene que ver con la interna peronista. El peronismo montonero feneció, así es el título, y bueno, vamos a arrancar preguntando qué es el peronismo montonero. Bueno, el peronismo montonero... ¿Es sinónimo de kirchnerismo? Claro, se podría tomar de ese lugar. El peronismo montonero sería ese movimiento, ¿no? Sería el brazo izquierdo de lo que fue el peronismo, revolucionario. Es la acaparación de la revolución dentro del brazo peronista, en una época donde, por supuesto, había influencias, primero que con el exilio del Perón y la proscripción del peronismo, había como un terreno fértil. La historia es muy vasta, ¿no? Pero uno trata de simplificarla. En fin, desde lo interno había características que dejaban el hecho bastante más factible, y a nivel internacional obviamente que también era ese oleaje de juventudes que se habían levantado en el Mayo francés, que Sí. tienen consonancia en el Cordobazo, que tiene en algún punto una relación con la Guerra de los 6 días, que era... ¿Entendían ideológicamente el comunismo? O sea, en realidad es por el lado del socialismo, con una mixtura desde el comunismo, donde había que hacer la revolución. Entonces, obviamente ahí tenemos posicionada la revolución cubana, Mao Zedong en la revolución china, donde qué sé yo, la característica sería la guerra de guerrillas. Entonces, hoy quizás suena con nuestra significancia posmoderna en una democracia que, más allá de que es bastante incipiente, ya lleva un recorrido. Quizás hablar de esto genera cierta Anacronía. Claro, pero en algún punto hay que entender las épocas. La historia se entiende en base a las épocas que acontecieron los hechos, ¿no? Porque si uno juzga la historia por lo que hoy a mí me parece, y ya estoy pifiando, ya hay un sesgo cultural, como también es otro error garrafal, analizar otra cultura en base a la mía. Pero bueno, el kirchnerismo sería una vertiente derivada de ese Claro, montonerismo. el peronismo montonero es el peronismo revolucionario, izquierdista, del peronismo, que está en algún punto basado en ese socialismo nacional que Perón puntualiza en el exilio, pero nunca lo profundiza, donde las tres banderas peronistas, en algún punto, que se defienden, quedan un poco obturadas por este nacionalismo, por este socialismo nacional. ¿Cuáles son las tres banderas? De la doctrina peronista es la independencia económica, la justicia social y la soberanía política. Bien. Para ser una patria libre, justa y soberana. Entonces, en base a ese posicionamiento desde la doctrina, más el exilio de Perón, más el auge y el microclima que te estoy comentando, bueno, nacen estos movimientos, estas guerrillas, y bueno, sería como el brazo armado que en su momento desgastó a la dictadura para abroquelar con otras facciones la vuelta de Perón, donde Perón en el exilio, en algún punto, tenía el contacto y manejaba, dentro de lo ambiguo que fue su mensaje, quizás manejaba era una época donde Perón avisoraba todo esto que te estoy comentando. Entonces él sabía que necesitaba un desgaste del poder de turno, que era dictatorial, y desde sí mismo
en algún punto. Onganía. Claro, el cordobazo fue a Onganía. Sí. Desde sí mismo, él se posiciona y después abre el juego electoral. Y ahí está la primera, quizás, disidencia y apartado entre Montoneros y Perón. Hay un documento en 1972 que se llama Documento Verde, que es la primera autocrítica del movimiento montonero, ¿no? Que dice que a Perón se lo está idealizando porque no es un líder revolucionario, sino es un líder popular. Y esa es la primera crítica que tiene el movimiento para empezar en algún punto a tratar de marcarle la cancha a Perón desde el peronismo que ellos propugnaban, ¿no? Bueno, en fin. Después, bueno, vuelve Perón, el retorno, ahí empieza la discordancia. Perón en una parte a ellos les dice: muchachos, son jóvenes, sigan militando, sigan la Fundación Eva Perón, que para los temas dirigenciales, para los lugares de poder, estamos los que venimos desde un peronismo un poco más ortodoxo, un poco más conservador, desde la doctrina peronista en sí. ¿Por qué? Porque les dice: ya hay que bajar las armas. Se abrió el juego democrático, se ponderó la democracia, las armas abajo, no sirven las armas, hay que bajarlas. Y ahí, bueno, después se comanda todo lo que aconteció en esos años. Ahora bien, ¿por qué digo que feneció o falleció? Porque cumplieron el sueño, porque en algún punto se cumplió el sueño de llegar al poder, 30 años después, pero el sueño lo cumplieron. Entonces, desde ese lugar, en ese posicionamiento de poder, que fue el kirchnerismo, en algún punto, cuando el deseo se concreta a nivel individual o colectivo, bueno, ya en algún punto después discutiremos otras cosas, porque ya se concretó el deseo. Al concretarse el deseo, desaparece. Listo, se llegó al poder y hubo esta experiencia, que para algunos será de una manera, para otros será de otra, pero ese peronismo, dentro de lo que sería el movimiento montonero, se puede decir que fue el posicionamiento en el poder democrático de la mano del kirchnerismo. Bien. Dicho esto, también hay, a mi entender, si yo lo tengo que dividir, desde los tres gobiernos podemos dividir dos facetas. Una, cuando Néstor Kirchner estaba vivo, y después de su muerte. Ahí se abre otro juego. ¿Por qué? Porque más allá de que todo está subtitulado por esto que estamos hablando, del peronismo montonero, Néstor Kirchner llevaba la doctrina peronista un poco más a flor de piel desde esa captación de la tercera posición. Y era un tipo que negociaba, era un animal político. Entonces, es más, muchos dirigentes de esa primera época, que en algún punto después se describe como la década ganada, muchos de esos dirigentes después se fueron. O los fueron. Bueno. Y hay un cambio de paradigma dentro del mismo movimiento peronista, ¿no? Entonces, cuando hoy hablamos, qué sé yo, después de Néstor, vos fíjate, ¿no? Vamos a contar una de lo que yo pienso de mi análisis. Bien. Vos en el poder, cuando venís del peronismo, te podés pelear con cualquiera. Pero hay algo que vos no podés, es un sector que vos no te podés pelear, que es el sector sindical en representación de laburante, como es la CGT, ergo el sindicato camionero. Bien. Vos desde el peronismo nunca te podés pelear ahí. Podés tener diferencias, las arreglás, no sé, como hacemos nosotros, te cagás a trompada un día, lo que vos quieras. Pero esa unidad entre el sector que conglomera al laburante, después, hoy en día, podemos decidir o podemos ver que quizás con el grado de informalidad que llegamos a tener, no es lo mismo el laburante formal que con el transcurso de los años. Sí. Ya no era de esa cantidad que con el de hoy. Bueno, todo eso, pero en algún punto vos, y más después del 2008-2009, donde la crisis mal llamada del campo, porque en realidad no era por el campo, sino por la mesa chica del campo, sí, que es el sector agroexportador por excelencia, Moyano, en algún punto sale a dar el espaldarazo
y evita una consecuencia que me parece que era inexorable, y él fue el bastión de trinchera hacia ese peronismo kirchnerista. Bueno, con la muerte de Néstor cambian un montón de manejos, cambian un montón de circunstancias, se abroquela toda una política que es más direccional. Creo que en algún punto, mira, y esto es a título personal, ¿vos te acordás el término neoperonismo? No. El neoperonismo es el peronismo sin Perón. Es un fenómeno que se da de la mano de Bandor, el sindicalista, que se da cuando Perón está en el exilio y acá se empiezan a agrupar, más allá de las directrices que Perón manejaba desde el exterior, empiezan a conformar una línea de poder donde se sostienen e intentan continuar desde un peronismo sin Perón, como era el peronismo que sobrevivió y quedó acá y se sindicalizó, ¿no? Que tenía la posibilidad de prescindir de Perón. Exactamente. Bueno, desde ese lugar nace lo que sería el neoperonismo, ¿no? Bueno, en el caso, lo que yo puedo establecer en algún punto, si queremos jugar un poco con los términos, si queremos quizás hacer una analogía, lo que se puede dictaminar después en muchas de las políticas que siguieron después de la muerte de Kirchner, es una especie, no te digo porque es otra cosa, ¿no? Pero es una especie de manejo de poder desde un lugar donde la doctrina en algún punto, aunque estaba presente, no se estaba construyendo y defendiendo de los lugares preestablecidos por el peronismo. Y bueno, una de las consecuencias fue esta pelea, qué sé yo, otro quizás de los manejos, o sea, yo creo que en los últimos años el error quizás fue por ahí no hablar directamente hacia el laburante y sino tener un discurso más a su núcleo íntimo, más parcial, más abroquelado, bueno, qué sé yo, son todos errores que uno puede llegar a vislumbrar desde ese lugar. Después de la muerte de Néstor, ¿entendés que florece el progresismo dentro del peronismo? Claro, o sea, sí, se venían con política. Viste que el peronismo tiene visibiliza esas minorías que existen, que están, que son parte del día a día, y nadie las ve, nadie le aporta esa reciprocidad de pertenecer, ¿no? Bueno, y el peronismo sí, en un montón de políticas, o sea, y desde ahí creo que desde ese lugar donde el peronismo visibiliza al otro y lo ayuda en la disputa de poder obtener legitimidad, derechos y obviamente obligaciones, ¿no? De hacerlo parte, de incluirlo al ecosistema argentino, en algún punto creo que hubo una bifurcación muy fuerte que se teorizó mucho más de lo que se pudo posicionar desde el pragmatismo. ¿Y por qué digo esto? Porque si no hoy muchos lugares que en algún punto pensábamos que eran sólidos desde la defensa de ciertos derechos, hoy están vapuleados, erosionados y con un descrédito por parte de un marco social importante que entiende, hasta está decepcionado en algunas cosas. Bien. Entonces me parece que desde ese lugar también es como para reflexionar y pensar qué es lo que viene. Y ahí está la interna. Ahí está. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo ves el panorama actual entonces? Bueno, mira, nosotros tratamos, ¿no?, en esta charla, Daniel, de dar otra mirada a lo que los medios ponderan. Ellos arman, ¿viste?, el ring de juego, la agenda, y uno a veces opina nada más que desde esos lugares. Creo que amerita la posibilidad de este espacio, obviamente agradecido por poder aportar mi humildad en el análisis. Creo que nosotros podemos ver la interna desde otro sitio. ¿Cuál es ese sitio? La ideología peronista.
porque exceptuando los candidatos, que obviamente son importantes, no es lo mismo un candidato que otro, no es lo mismo un candidato que otro, pero la interna hoy se dirime en esa quizás dicotomía de cuál es el peronismo que va a unir al peronismo. Y esa dicotomía está compuesta de qué y elementos. Ahí vos tenés dos facciones hoy que están que por ahí se posiciona la interna peronista, que es el peronismo doctrinario, el peronismo de base, con actores como Moreno, claro, Moreno, Cuneo, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Pichetto puede ser, Quintela. Vamos, claro, bueno, los cordobeses. El tema es, creo que el peronismo, primero lo que hace el peronismo doctrinario es enmarcar a todos en un lugar nacionalista. Ahí va. Sin nacionalismo no puede haber doctrina peronista. Vos necesitas el nacionalismo para defender las tres banderas. Bien. Bueno, desde ese lugar, esa es una parte de la interna. ¿Y la otra? La otra sería esto que estamos diciendo que aconteció en los últimos años, que sería ese peronismo muy referencial hacia el progresismo, hacia, qué sé yo, quizás porque no sé si tildar de exacerbación dialéctica, sino de ese peronismo que, en base a visibilizar y a potentar al otro desde un lugar de inclusión, en algún punto no gerenció ese significante y lo impuso de una manera, pero no se tradujo en la realidad, tan abrupta que hoy es rechazado en muchos factores, porque hoy estamos discutiendo cosas que pensamos que eran bastante sólidas. Bueno. Cuando un presidente sale en el día de hoy, ¿no? En la actualidad, sale con un discurso totalmente, o sea, yo no sé si llamarlo de odio, porque me parece que creo que es un discurso totalmente peyorativo, ofensivo, beligeroso hacia una identidad. Cuando habla de la homosexualidad, como habló, y se lo permite, ¿no? Y nadie lo cruza como habría que haberlo cruzado. Y a mí me parece que entonces todo lo que se logró en base a esa inclusión, y ahí hablo de todos los feminismos, porque el feminismo no es uno, hay varios feminismos. Me parece que en esa teoría se nos fueron muchas luchas. Sí, no estaba tan ganado como se pensaba, ¿no? El terreno. ¿Sabes lo que pasa? Que en algún punto, cuando vos visualizás lo que no está visibilizado en base al conflicto callejero, ¿no? En base a posicionar y decir, este es el problema. Bueno, una vez que vos pasás esa etapa, que lo pusiste arriba de la mesa del ámbito consciente, social, en algún punto ahí tiene que entrar la política, decir, bueno, ahora cómo vamos a legitimar esto y cómo lo explicamos y lo defendemos. Y creo que esa es la base para lo que sería, que creo que el argentino es de esa manera, desde un lugar inclusivo, fraternal. Y ahí tenés actores como Cristina, Kicillof, claro, Fernández. Bueno, ahí está. O sea, nosotros si vamos al hecho en sí, de que la interna es entre un peronismo doctrinario y un peronismo progresista, bueno, Cristina, si uno no supiera que es Cristina, por capacidad, por oratoria, por impostura, por presencia, tranquilamente podría, si yo analizo eso nada más, tranquilamente ella podría unificar el peronismo desde un lugar doctrinario. Sí, creo que dogmático, sí. Doctrinario. De hecho, ahora, creo que la carta con la que reapareció Cristina en la escena política argentina hace 6 meses, 8 meses, a mediados del 2024, me parece que yo particularmente la vi como algo parecido a cuando volvió Perón en los 70, Argentina, como un Perón quizás un poco más corrido a la derecha, teniendo en cuenta que quizás, esto que decías vos, que quizás el terreno no estaba tan conquistado desde lo simbólico, y quizás el ciudadano, la ciudadanía, estaba reclamando quizás un poco menos de este discurso progresista.
Yo creo que en esa carta, si no recuerdo mal, habla de reforma laboral, Cristina, o bueno, no sé bien, pero ciertos elementos que me parecieron como que buscaba correrse un poco más para la derecha, del centro más para la derecha. No sé. Es interesante, Daniel, No lo sé. que planteas, porque ahora que vos lo pones en escena, porque bueno, hay que decirle... Perdón, Lucas, pero digo, quizás si esto fuera así, podría funcionar Cristina como ese elemento unificador entre estas dos posturas ideológicas dentro del peronismo. Claro, no, es interesante lo que vos comentás, porque la verdad que lo tiraste, y bueno, nosotros no tenemos La verdad la absoluta. charla, sí, no, hay muchas verdades, pero no tenemos la charla pactada como los muchachos que la tienen clara, ¿viste? Como Johnny Sí, sí. y Caputo, no la tenemos pactada, esto sale arriba de la mesa Sí, y bueno, sí. y tratamos de dar lo mejor, lo que pensamos. Sí. El tema en lo que vos decís, o lo que yo estoy mencionando en base a sus capacidades, su potestad, su impronta, ¿no? Claro, el hecho, lo que pasa que en algún punto, en la proscripción del peronismo, pasaron 18 años donde las realidades y las verdades, en algún punto, iban para otro lugar, ¿no? No del peronismo, sino de la manera en que se dictaminaba el poder y se conquistaba, ¿no? Y los medios de producción, no nos olvidemos de los medios de producción. Bueno, en base a eso, hoy Cristina, o sea, si no fuera porque es Cristina y ella fue el puntapié y la propulsora en algún punto de peronismo progresista, ¿cómo? O sea, tranquilamente podría ser la referente desde el otro lugar. Claro. Pero ¿qué pasa? La que construyó ese peronismo, ¿no? Con ese ribete progresista, y en algún punto, por los vaivenes históricos, también hubo una discursiva que también acaparó de manera exclusiva el apuntalar peyorativamente a la fuerza, ¿no? A todo lo que eran las Fuerzas Armadas, Sí. Entonces, desde ese lugar es muy difícil que ella sea a mi entender, la referente o candidata de un peronismo doctrinario que hoy está pidiendo que ella no esté. Sin embargo, ¿vos sí la ves como un actor posible de unificación? No. Y yo creo que Cristina, pasa que yo creo que Cristina, lo que hay lugares que están protegidos. Hay lugares que cuando uno llega a cierto lugar, en el caso de Macri pueden ser las corporaciones, que es la diferencia que hay con Milei. Macri es un protagonista, Sí. de las corporaciones. Sí. Este muchacho que está hoy no. A Cristina, el posicionamiento desde el peronismo, ¿no? Cuando el peronismo logró unificarse y apareció la consonancia en ella, ese nivel o sea, fue dos veces presidenta, ese nivel político de ser presidente, ¿no? Apañada por lo que es el movimiento peronista en sí, Sí. ya te rubrica en un lugar donde con humildad, mi crítica es por debajo de ella, y después veremos si ella tiene que estar o no, pero tiene que ser radical, por abajo de ella tienen que empezar a rodar las cabezas. ¿Por qué? Porque en algún punto, en esta interna que hay, y no de candidatos, sino de ideologías peronistas, lo que se está pidiendo, en base a lo que implosionó, es, muchachos, esto está buenísimo, pero nos olvidamos de nuestra base, de nuestra estructura, de nuestra columna vertebral. Nos olvidamos de explicar las tres banderas desde el laburante, desde la producción, desde los medios de producción, Hace falta una depuración. desde la industrialización, que nunca se logró salvo en el primer peronismo. Entonces, esa depuración, yo no sé si ella sí puede ayudar a la depuración,
puede dar gestos. Esto que decís vos es un gesto, en donde ella se da cuenta, obviamente, Claro. se da cuenta porque realmente es en el tablero de ajedrez, es una persona muy inteligente. Conlleva que si ella está dando ese volantazo a penita para empezar a girar para el otro lado, es porque se da cuenta que la interna a la que te digo yo es esta. ¿Y Kicillof en qué lugar está en Bueno, el tablero de ¿qué ajedrez? pasa? Vos fíjate esto, ¿no? Kicillof es el hijo pródigo de ella, porque es el hijo extramatrimonial de ella, ¿no? En base al significante. Y él también se da cuenta que la interna va por este lado. Vos fíjate que él nombra a Perón y a la doctrina peronista, desde que es gobernador, la nombró muchísimas más veces que la mismísima Cristina. La referencia a Perón desde Kicillof es constante. Nombra las tres banderas, nombra la doctrina, nombra a Perón, nombra al general. Él entiende que es por ahí. Pero ¿qué pasa? Como es el hijo pródigo del kirchnerismo, en algún punto, para unificar desde el peronismo doctrinario, y le cuesta porque está en un lugar incómodo, porque él viene de otro lugar. Él viene también de esa conglomeración pseudo-marxista, sí, de la política. Bueno, son todas rúbricas que en el inherente peronista de base no están muy aceptadas. Claro. Entonces, ¿te das cuenta por qué todavía no hay un candidato? Sí. ¿Por qué todavía no se encontró una resolución a la interna peronista? Porque más allá de los candidatos, que son importantísimos, porque no es lo mismo uno que otro, la interna va por la ideología peronista. ¿Cuál es el peronismo que va a unificar? A mi entender, desde mi humildad, el próximo peronismo, porque el peronismo es una marca identitaria de este país y va a volver, el peronismo se va a abroquelar en una figura doctrinaria, una figura más conservadora en algunos puntos, va a volver a las bases, porque va a imperar, y creo que en algún punto es lo que se viene, va a imperar el auge nacionalista. Tenemos que marcar las luchas políticas dentro del nacionalismo, no importa si es izquierda, si es derecha, si es centro, todo tiene que estar bajo el manto del nacionalismo para que después no pueda haber políticas por fuera de eso. Y eso es lo que se está jugando hoy desde el peronismo. Es lo que creo. Bien, bueno, es para seguir pensándolo, ¿no? Me dejaste pensando con esto de que no importa si sea de derecha o de izquierda, lo importante es que sea nacionalista. Pero bueno, lo desarrollamos otro día. Claro, sí, por supuesto, como la valoración de izquierda-derecha, que viene de la Revolución Francesa. Sí. Porque acá muchos también allegados desde diferentes aspectos políticos me han dicho que quizás acá en Latinoamérica debemos hablar desde otro lugar, no de izquierdas o derechas. Para mí, la identificación entre izquierda-derecha, centro-izquierda, centro-derecha sirve mucho para explicar la particularidad de cada movimiento. Uh-huh. Porque necesitamos, ojo, todo esto que hablamos es espectacular cuando uno lo puede caracterizar, es como que lo necesitamos, la ciencia caracteriza, pero son procesos que van mancomunados, donde a veces son ambiguos y no se identifican tan fácilmente. Eso hay que decirlo, Daniel. Uno hoy, con el pasaje del tiempo, puede llegar a observar, ¿no?, diferentes aspectos y procesos y los puede caracterizar. Bueno, cuando suceden no es tan fácil, porque todo va de la mano con todo. Entonces, claro, sería fantástico que digamos, mira, bueno, hasta acá es este peronismo, hasta acá es esto, hasta acá es aquello, hasta acá el presidente, hasta acá... Bueno, no, las cosas no funcionan así. Los procesos humanos son intrínsecos, son relaciones, mutan, y también, y bueno, y con esto terminamos, en algún punto... el otro día estaba viendo en los medios que hablaban de idea superadora. Bueno, la idea superadora es, en algún punto, es la idea que trae Hegel, es la dialéctica hegeliana, de que porque hay una idea, va a aparecer otra, y entre las dos automáticamente, por lógica inherente, va a venir una idea superadora. Bueno, lamento decirles, muchachos, que eso no es siempre así, y la Segunda Guerra Mundial, que el otro día lo vimos, lo echó por tierra. En algunas circunstancias puede haber una idea superadora, pero en otras no. ¿Y cuál fue? ¿Por qué se echó por tierra la idea superadora?
Porque si vos en la Segunda Guerra Mundial, en el régimen nazista, tenías a un padre de familia que le daba un beso a la señora, que alimentaba a los pibes, que se preparaba el bolsito e iba a laburar, y el laburo consistía en bajar una palanca y aniquilar gente de una cámara de gas, y después volvía a la casa y festejaban el cumpleaños, eso da por concluido la idea superadora, de la dialéctica hegeliana. A veces no hay idea superadora. A veces la política y el accionar humano va muy a contramarcha de algo superador. Y también hay que entenderlo para todo este juego. Bueno, es para seguir analizándolo. No me la respondas ahora, pero quisiera saber otro día que me digas si entendés entonces la realidad más desde el posmodernismo y si te plantás políticamente como un nacionalista. Lo dejamos como incógnita. Bueno, hasta aquí entonces la columna política de Lucas Trenti. Nos vemos en el próximo episodio. La Posta Ensenada. Info de la buena. Seguinos.